La Guerra de Castas fue un periodo significativo en la historia de México. Duró desde 1847 hasta 1901. La guerra se libró en la península de Yucatán. El pueblo maya luchó contra el gobierno yucateco. Los yucatecos eran de ascendencia europea. Tenían el poder y los privilegios sobre los mayas. La guerra se trataba de justicia social e igualdad. El pueblo maya sufrió bajo el gobierno yucateco. Enfrentaron discriminación y opresión. Los yucatecos controlaban la tierra y los recursos. Los mayas eran tratados como inferiores. Se les negaban los derechos básicos. Esto llevó al resentimiento y a la ira. La Guerra de Castas fue una lucha por la supervivencia. Fue una lucha por el estilo de vida maya. La guerra tuvo un profundo impacto en Yucatán. Dio forma al paisaje social y cultural de la región. La Guerra de Castas fue alimentada por profundas desigualdades sociales. La élite yucateca controlaba la economía. Eran dueños de las grandes haciendas. Estas haciendas producían enequén. El enequén era un cultivo de exportación valioso. Los mayas eran obligados a trabajar en estas haciendas. Recibían poca paga y un trato duro. Las disputas por la tierra también jugaron un papel importante en el conflicto. Los yucatecos estaban expandiendo sus propiedades. Se apoderaron de tierras de las comunidades mayas. Esto desplazó a muchos mayas de sus tierras ancestrales. También interrumpió sus prácticas agrícolas tradicionales. Los mayas dependían de su tierra para sobrevivir. La pérdida de tierras creó dificultades económicas y malestar social. El gobierno yucateco ignoró las quejas mayas. Desestimó las demandas de justicia de los mayas. Esto avivó las llamas de la rebelión. El pueblo maya estaba listo para luchar por sus derechos. La Guerra de Castas estuvo marcada por eventos clave. Uno de esos eventos fue el ataque a Tepic, en 1847. Esto marcó el comienzo de la guerra. Otro evento significativo fue la aparición de la cruz parlante. Esto ocurrió en 1851. La cruz parlante era un símbolo religioso. Inspiró a los mayas a resistir. La cruz pedía la expulsión de los yucatecos. Prometía la victoria a los mayas. Esto revitalizó la resistencia maya. Condujo a una nueva fase en la guerra. Los yucatecos respondieron brutalmente al levantamiento maya. Quemaron campos y aldeas mayas. Buscaban matar de hambre a los mayas para someterlos. Esta táctica, sin embargo, fracasó. Fortaleció la determinación maya. Los mayas vieron la quema de sus campos como un ataque a su forma de vida. La Guerra de Castas tuvo un impacto duradero en la península de Yucatán. Resultó en una pérdida significativa de vidas. Se estima que cientos de miles de personas murieron. La guerra también tuvo un impacto devastador en la economía de la región. La guerra ahora se está reinterpretando. Los académicos se están alejando de la narrativa tradicional. Esta narrativa se centró en el conflicto étnico. Está surgiendo una nueva comprensión. Esta comprensión enfatiza el papel de los recursos, particularmente el maíz. El maíz era el cultivo básico de los mayas. Era esencial para su supervivencia. La quema de los maizales fue una táctica estratégica. Se utilizó para debilitar a los mayas. Fue un ataque a su suministro de alimentos. Esta reinterpretación ha llevado a que el conflicto se llame la Guerra del Maíz. Esto destaca el papel central de los recursos en el conflicto. La Guerra de Castas, o la Guerra del Maíz, se recuerda hoy como una lucha por la justicia. Es un recordatorio de la resistencia del pueblo maya.